Aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera. Por su condición de dividir dos tipos de hábitats, en este lugar se aloja gran cantidad de organismos terrestres y marinos. Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos, no solo por ser fijadores de CO2, sino además por inmovilizar grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica. Mediante este mismo mecanismo, los manglares atrapan contaminantes como compuestos tóxicos y metales pesados. Juntos vamos a disfrutar. El mayor país del mundo, es decir, el que mayor extensión tiene, es Rusia, con 17.075.200 kilómetros cuadrados. Le sigue Canadá con 9.984.670 kilómetros cuadrados. Estados Unidos con 9.631.420 kilómetros cuadrados y China con 9.596.960 kilómetros cuadrados. Bueno, chicos, ¿y qué tal si vemos lo que tenemos hasta ahora? Sí, claro, adelante, buena idea. A ver. Este es mi estatus. Este es el video de las formas de estado que existen. Esta es la explicación que nos dio Google sobre la diferencia de estado y país. Y... nada más, ¿no? Nada más. Sí, eso es todo. Artículo primero. ¿Se sienten mal? ¿No? Constitución. No. No. República. Le va a dar gripe. Ajá. Sí. Recordar. Ah, ok, ya. Entiendo. Y esta es la explicación que nos dieron nuestros ilustres filósofos, Sócrates y Platón. Para que lo pongan, pero... Bueno, ya. Bueno. Ya. Bueno, ya. A ver. Lo de constitucional lo comprendí. Lo de derecho y justicia social, democrático, también. Pero, mis queridos filósofos, no sé si ustedes tal vez me puedan decir la definición de soberanía. Te ayudo, mi querida Julia. Verás, esto es... Manuco, una pregunta. ¿Ya podemos hablar nosotros? Está bien, te daremos una oportunidad. Por favor. Soberanía. ¿Quién no sabe qué es soberanía? Claro. Comienza con S. Es una palabra muy importante. Nos identifica. Novato. Siga nomás, compañero. Pero bueno, no, ¿cómo va a creer? Háganlo ustedes. No, después de usted. Sigue nomás. Bueno, ya, está bien, ya. Soberanía. La soberanía es el derecho que tiene el Estado de gobernar sobre los suelos, el espacio aéreo, el espacio marítimo, del territorio, sin injerencia o presión de otros estados. Vaya. Es serio. Bueno, lo de intercultural, comprendido. Plurinacional, también. Eso significa que dentro del Ecuador hay distintos pueblos o naciones, como la Shuar, la Guaraní y las distintas naciones del habla quichua. ¿Verdad, filósofos? Claro, así como los que viven en Otavalo, como la Cumis y su gente. Laico. Mire, laico quiere decir que la religión no tiene nada que ver con las acciones del Estado. Bueno, he aprendido muchísimo, pero hay algo que todavía no entiendo. Y no sé si mis queridos filósofos me podrían ilustrar con la definición de unitario. Unitario. Vaya. Sí. Unitario. Sí. Claro.
Unitaria. Claro, Claro. Sí, o sea, nosotros podemos Tan explicar sencillo eso. pero sí, detalladamente no va a haber tiempo, ¿me entiendes? O sea, cada quien tiene que irse Es un para su proceso. casa. Exacto. Chicos, mejor relájense, ¿sí? Sí. Oye, Julia, yo tengo una mejor idea. Ajá. Mira, ¿por qué no sales a investigar? Ujú. Sería una muy buena opción, ¿sí o no, Carlitos? Claro. Sí. Sí, claro, eso. Ok, me voy. Bueno, Así se empieza, Julia. Ay, Dios. Estoy orgulloso. Ya. Hola chicos, recuerden que salí para investigar más sobre el tema. Vamos a buscar a ver quién más nos puede ayudar. ¿En qué consiste el republicanismo? El republicanismo es, porque está absolutamente vigente, una forma de gobierno. No es necesariamente un Estado, como suele a veces decirse Estado, República del Ecuador. No, no es exacto. Es una forma de gobierno que se instituyó precisamente como contraposición al antiguo régimen que era en el que gobernaban los monarcas, el absolutismo monárquico, el imperio, los señores feudales. Eso se terminó básicamente con la Revolución Francesa en Europa, movimientos también revolucionarios en Inglaterra y la independencia de los Estados Unidos. Esa es la base de la creación del Estado de Derecho, el constitucionalismo y las formas de gobierno, en este caso el republicano. ¿En qué se diferenciaba este sistema de gobierno con el anterior? Una forma en la que, a diferencia del antiguo régimen de los monarcas, en vez de que la autonominación de la autoridad que hacían los reyes, ahora la autoridad lo elige el pueblo. En vez de la indefinición de nunca terminar un gobierno monárquico, ahora los gobiernos republicanos tienen un límite que está establecido en las leyes, en la Constitución. Antes los monarcas autoritarios no daban cuenta a nadie de sus actos. En la República, las autoridades están obligadas a rendirle cuentas al pueblo en general y en particular a una de las funciones del Estado, que es la función legislativa que establece el control político. El republicanismo es la alternabilidad. Una vez cumplido el periodo de una autoridad, presidente, jefe de Estado, se convoca elecciones para que el pueblo elija a otro gobernante. En general, eso es lo que significa, teniendo por presente, eso sí, que una de las características básicas del republicanismo es el respeto a la división de poderes, al equilibrio de poderes, a la autonomía e independencia de cada uno de ellos, función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Cómo funcionan los sistemas federales de México, Brasil, Argentina o Estados Unidos? Las circunstancias y las normativas son muy similares. Lo que cabe, por ejemplo, decir, en Argentina no se llaman estados, sino provincias. Provincias, pero federadas, es decir, que tienen los rasgos de cada estado no federal. Y muchas otras situaciones que competen o que benefician a todo el Estado son evidentemente competencias del gobierno federal. No así otras que incluso hasta por diferencias de criterio. Usted observe, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados que todavía tienen la pena de muerte, cuando el gobierno federal no interviene en aquello porque es competencia de los estados individualmente considerados, pero la mayoría de los estados ya han abolido la pena capital. ¿Cuál fue el primer país en instaurar este sistema? Estados Unidos constituyó el modelo federal y los países que hemos mencionado, Venezuela, Brasil, Argentina, México, se incorporaron después, como que imitaron o tomaron esa forma de gobierno porque lo han considerado mucho mejor que el Estado unitario. ¿Por qué Ecuador decidió instituir el modelo de república unitaria?
resultó absolutamente procedente. Éramos un estado pequeño, con mucho menos de 1 millón de habitantes, la mayoría o una gran mayoría analfabeta, pobre, sin ninguna cultura jurídica, política, y era razonable que para que ese pequeño estado recién embrionario tomara las vías de un primer desarrollo, aunque sea muy limitado, era lógico de los patriotas que organizaron la República instituir un Estado unitario.